Hay que volver a entrar. Entonces, materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y está formada de átomos. Los átomos, o la idea de átomo, nace en Grecia con Demócrito. Se retoma en Inglaterra a mediados del siglo XIX por Dalton. Pues en Cambridge, Thomson mejora el modelo de Dalton, al menos descubre que hay partículas negativas, los electrones, aunque él escribe a los rayos catódicos, ¿no? Y finalmente Rutherford diseña un experimento brillantísimo para contrarrestar, para contradecir el modelo de su maestro. Y estamos actualmente en la visión planetaria de los átomos. No es la actual, no es la definitiva, pero funcionó mucho tiempo. Okay, entonces, 118 tipos de átomos, 118 elementos, estos se mezclan, se combinan para formar la materia. Las combinaciones son increíbles, increíbles. En lo que a mí respecta, me apasionan, los estudio y utilizo combinaciones de átomos, moléculas para curar pacientes. Ustedes, en unos años, van a tener la habilidad de idearse nuevas combinaciones. Ingenieros, ingenieras en formación. Van a enseñarse a hacer nuevos compuestos. Eso está genial, genial. Ojalá muchos hubieran escogido lo que ustedes escogieron. En fin, regresando. Profe. Sí, dígame. Disculpe, es que mi compañera Alexa dice que está en sala de espera y que no la acepta. Fíjate, ya la vi, cierto. Mil disculpas. Gracias. Gracias, ya las acepté. Muy bien. La materia está formada por átomos, pero no es tan sencillo. Los átomos se unen y forman moléculas o compuestos. Esto dijimos, se le había ocurrido ya a Dalton. Brillante el señor. Así como el Megazord, ¿no? Es un robot, hecho de robots más pequeños en los Power Rangers. Bien. Hay una distinción un tanto básica que se suele enseñar todavía. Quienes ya no la enseñan, pero la menciono por si acaso. Hay moléculas que están hechas del mismo tipo de elementos. Y algunos, sobre todo los químicos, las químicas de la vieja escuela, les llaman moléculas elementales. Por ejemplo, la que está ahí, con 2 átomos de oxígeno, que estamos inhalando, ¿no? O2, unidos por enlaces covalentes no polares. Y hay moléculas como la que está a la derecha, que tienen 2 átomos distintos, 2 elementos distintos. En ese caso, cloro con hidrógeno, o sea, ácido clorhídrico, un hidrácido, el que producen las células gástricas. Y a ese tipo de moléculas se les llama compuestos. Repito, esta división es un tanto vieja, pero se sigue viendo por ahí. También hay moléculas muy pequeñas, como el ya mencionado ácido clorhídrico, que tienen 2 átomos, y con tener 2 átomos unidos ya clasifican como moléculas. Y hay moléculas gigantescas, como el ADN, que tienen miles de cientos de átomos. Ambas son moléculas. Bien. Ok, volviendo a la tabla. Esta tabla está llena de datos, está llena de números muy, muy interesantes. El objetivo de las siguientes diapositivas es que ustedes empiecen a entender de qué van algunos de estos números. A empezar, tenemos los elementos ordenados del 1 al 118. Es un número de identificación, un número de serie. Así, el carbono es el 6, y el vanadio es el 23, y el hierro es el 26, y el aluminio es el 13, y el sodio es el 11, y el neón es el 10, ¿no? Y solamente el neón es 10, y solamente el flúor es 9, y solamente el litio es 3. Ese número de identificación se conoce como número atómico. Los elementos en la tabla periódica se ordenan por su número atómico, del 1 al 118. Además, en cada casilla podrán encontrar el valor de la masa o del peso atómico. Yo sé que a nivel físico, peso y masa son conceptos distintos, ¿no? Pero a nivel químico, la verdad es que no los respetan. Entonces, los pueden encontrar como sinónimos: peso atómico, masa atómica. Y el día que hagamos química fuera del planeta Tierra, tendremos que ajustar esas definiciones. Bien. Más adelante retomaré el número atómico. De momento me voy a enfocar en la masa.
La masa atómica, peso atómico, es una magnitud relativa. En su tabla periódica. Carbono pesa 12.01. Hidrógeno pesa 1.007, como James Bond. Oxígeno pesa 15.99. ¿Lo ven? Unidades. Gramos, miligramos, nanogramos, picogramos, toneladas. No, de hecho no tiene unidades, ¿no? El peso atómico o masa atómica es una magnitud relativa. Y eso se debe a que la tabla actual, porque hubo versiones previas de la tabla, está en función del átomo de carbono. Se toma el átomo de carbono como referencia y todas las masas de los demás elementos están en función de este valor. Por lo tanto, es una unidad adimensional. O sea, no tiene unidades. ¿Qué hacen los químicos? Para que no se vea tan pelón ahí el valor, los reportan en UMAS, unidades de masa atómica. La unidad de masa atómica no es una unidad aceptada por el sistema internacional. Es una unidad adimensional, que no es mala, simple y sencillamente así es. Aunque hay un problema, las sumas no se pueden medir en ningún aparato. Ahora, así como los átomos en su peso atómico o masa atómica, las moléculas, que son conjuntos de átomos, tienen una masa molecular. La característica dimensional se hereda. La masa molecular se expresa en UMAS, o sea, sigue siendo adimensional. ¿Cómo se calcula la masa molecular? Pues sumando la masa atómica de todos los átomos que forman una molécula. ¿Sí? Ahora, resulta que después tenemos que calcular moles. Y para calcular moles necesitamos gramos sobre mol. Necesitamos una unidad que sí exista, que sí se pueda medir. Entonces, el problema de la dimensionalidad se resuelve multiplicando ya sea la masa atómica o la masa molecular por la constante de masa molar, que vale 1 gramo por mol. Y se calcula dividiendo la masa atómica entre la masa molar del átomo de carbono. Lo importante aquí es que vale 1 gramo sobre mol, ¿no? Y si tú multiplicas cualquier cantidad por 1 gramo sobre mol, la cantidad no se va a alterar porque está siendo multiplicada por 1, pero las unidades cambian. Las sumas desaparecen porque de hecho nunca existieron y ahora la masa molecular se llama masa molar. Dicho de otra manera, la masa molecular y la masa molar son lo mismo, se calculan igual, es la suma de los valores de pesos atómicos de todos los elementos que aparecen en la molécula. Pues si se le solicita en un problema masa molecular, el resultado se expresa en UMAS, y si se solicita la masa molar, el resultado va en gramos sobre mol. ¿Sí? Tengo algunos ejercicios, son muy básicos. Hacemos uno solamente, y ya si quieren les puedo dejar otros de tarea. Ejercicios típicos de cálculo de masa molecular y masa molar. Es clase 1, son ejercicios sumamente bobos, pero conviene saberlo hacer. Si ya lo saben hacer, pues solamente escuchen y no lo hagan. O si lo quieren hacer, aunque sepan, excelente. Aquí calcula la masa molecular y masa molar de cada una de las siguientes sustancias. Vienen 4. Azúcar de caña o sacarosa, C6H2, perdón, C12H22, 11. La vitamina A o retinol, C20H30O. Aspartamo, que es una derivación de aminoácido, C14H18N2 o 5. Y una última molécula, cuya fórmula es Mg3PO42. Pregunta, ¿cómo se llama esa última molécula? El nombre que quieran, clásico, stock, moderno, UPAC. ¿Quién me puede decir cuál es el nombre de Mg3PO42? Es fosfato de, de magnesio, no estoy seguro. Fosfato de magnesio, sí. Un poquito más técnico, fosfato de magnesio 2, aunque 2 no es necesario. También se puede llamar difosfato de trimagnesio o puede llamarse fosfato magnésico. ¿Sí? Es una sal ternaria. La parte aniónica es un anión fosfato, PO4 valencia -3. Y su parte catiónica es un metal alcalino térreo, específicamente magnesio. El alcalino térreo del tercer periodo, número atómico 12.
Vamos a hacer el primero, debido a lo sencillo que es esto. El resto los pueden hacer de tarea y quien quiera enviármelos a revisión, con todo gusto se los retroalimento. Quien no quiera, están en su libertad. Ok. Azúcar de caña, ese es un nombre común. Tiene un nombre biomédico, es la sacarosa. Un nombre UPAC que no puse aquí. Y tiene una fórmula que nos da el problema. La fórmula del azúcar de caña o sacarosa es 12H22O11. Es una molécula que tiene 12 átomos de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno. Si voy a calcular la masa molecular o la masa molar, lo único que tengo que hacer es sumar la masa de todos los átomos. Hay muchas estrategias. Esta que pongo aquí es la que me parece más ordenada. Si la quieren adoptar, adelante. Si no, háganlo como ustedes sepan. Listo, mis tres elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Luego el valor de su peso atómico extraído de la tabla y redondeado, 12, 1 y 16. Estos valores los multiplico por el número de repeticiones. Cada átomo de carbono pesa 12, hay 12. 12 por 12, 144. Cada átomo de hidrógeno pesa 1, hay 22. 1 por 22, 22. Cada átomo de oxígeno pesa 16, hay 11. 16 por 11, 176. Sumo estos tres productos, 144 más 22 más 176, y eso me da un total de 342. Si me piden masa molecular, lo reporto en UMAS, porque es una entidad adimensional. Si me piden masa molar, se entiende que multiplico la masa molecular por la constante de masa molar, 1 gramo sobre mol, y obtengo el mismo valor en gramos por mol, gramos partidos por mol. En buenas bases de química, recordarán que para calcular moles tienes que dividir la masa de una sustancia entre su masa molar. De esta manera divides gramos entre gramos y te quedan moles. Si tú divides la masa entre la masa molecular, no vas a llegar a calcular moles. Bien. Muy sencillo. No se compare nada de lo que van a ver ni de lo que los espera en su carrera. Pero si por alguna extraña razón esto no lo sabías hacer, es momento de que lo aprendas. ¿Bien? No tiene mayor complejidad. Los que siguen los voy a pasar. La presentación ya está en Classroom. Si quieres hacer los ejercicios sin ver, le pones en la diapositiva anterior, los copias en una hoja, haces tus calculitos, les tomas foto y los subes a Classroom. Y los puedo revisar si quieres. Si no lo consideras necesario, ahí lo damos por visto. Un poco de contexto, el azúcar de caña, la sacarosa, es una molécula que genera un problemón a nivel público. Consumo excesivo de sacarosa genera caries, genera obesidad, genera diabetes tipo 2, genera incluso algunos tipos de cáncer, insuficiencia renal crónica. La vitamina A o retinol o retinaldehído o retinal, cualquiera de estas, es la vitamina que se encuentra en algunas vegetales, dentro de los flavonoides, de los carotenos, y que tiene funciones a nivel de retina, específicamente en la síntesis de la rodopsina, que es la molécula que es fotosensible. De manera que si consumimos vitamina A, tenemos mejor visión en respecto a la luz que llega a retina. No quiere decir que si tienes astigmatismo o miopía, que son defectos del cristalino, se te va a quitar, ¿no? Cuidado con eso. El aspartamo es un paso de aminoácido dulce, por lo tanto se puede sustituir por azúcares para los refrescos light. Y finalmente, el difosfato de trimagnesio es un agente emulsificante y antiaglutinante usado en panadería. Muy bien. Volviendo a la teoría, pues. Hablo de 2 diapositivas y terminamos. Entonces, la materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, la materia está formada por átomos. Hay 118 tipos de átomos. Estos se juntan en moléculas siguiendo una determinada cantidad de reglas, como ustedes ya saben. Ahí creo que un poquito. La quité, ¿verdad? Va de nuevo. Para que los átomos se junten en moléculas, se deben de cumplir ciertas reglas de enlace, sea como sea, constituyen la materia. Y resulta que la materia se organiza en niveles, siguiendo un patrón muy similar al de las muñecas rusas. Matrushkas, que son muñecas grandes que tienen muñecas pequeñas, que tienen muñecas pequeñas, muñecas pequeñas, muñecas pequeñas, ¿no?
Aquí una versión de Led Zeppelin. Ahora, esto nos lleva a los famosos niveles de organización de la materia. Resulta que la materia se va complejando conforme avanza la escala. De momento, lo más pequeño que conocemos es el mundo subatómico, aunque en este hay una variedad increíble. Las partículas subatómicas forman los átomos unidos por enlaces, las moléculas. Luego estas moléculas pueden formar moléculas más grandes como los polímeros. Estos polímeros, hablamos de seres vivos, ya formarían los organelos, que después forman las células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas, individuos, demás. En el caso de ustedes, los 4 primeros niveles son los que los deben entender a la perfección. En siguientes clases, si así lo desean, vamos a hablar de electrones, vamos a hablar de cómo se configuran estos electrones, de sus espines, incluso vamos a mencionar por ahí a los quarks y algunas otras partículas subatómicas. Y la idea es que se vuelvan unos expertos, unas expertas en el mundo atómico molecular. Como ingenieros químicos en formación, sus áreas. Las mías, por ejemplo, están acá. Organelo, celular, tejido, órgano, ¿no? Sin embargo, muy seguido tengo que regresar a los niveles más bajos para poder curar. Algo así como el efecto mariposa, ¿no? Ir y venir, ir y venir, ir y venir. Entonces, dependiendo los niveles de organización, es el área del conocimiento. Biología, por ejemplo, se enfoca al estudio de tejidos, de células, de órganos. Sin embargo, tiene implicaciones moleculares, como ya dije. Un ejemplo muy bonito es la enfermedad de Parkinson, que la padece Michael J. Fox, nuestro Marty McFly. Una enfermedad en la cual hay contracción no controlada de las fibras musculares porque falta una molécula llamada dopamina y la dopamina se fabrica con otra molécula llamada levodopa. Y para que eso ocurra se requiere tirosina y a la vez fenilalanina. Si una de las enzimas de la ruta metabólica no está, una proteína, por defecto de un gen, se genera la enfermedad. Y la enfermedad se trata de una molécula. Estamos hablando de conjuntos de átomos que tienen efecto sobre una persona, ¿no? Anda con eso. Bien. La química, que es el área que a ustedes les compete, pues se manejan los 4 primeros niveles. Partículas subatómicas, átomos, moléculas y moleculotas, o sea, polímeros. Hay polímeros de seres vivos, como las proteínas, y hay polímeros de máquinas y de industria, como los plásticos. Como sea, son moléculas muy grandes, hechas de moléculas más pequeñas, hechas de átomos, hechas de electrones, protones y neutrones. Bien. Termino con esto. El nivel subatómico actualmente se investiga con un ímpetu increíble. Tenemos lugares maravillosos como el CERN y otros aceleradores de partículas en el mundo. Este en particular está en la frontera franco-suiza debajo de la Tierra y tiene unos tubotes, unos magnetos increíbles y unas computadoras todavía más increíbles en los cuales se aceleran átomos o partículas subatómicas, muchas veces en direcciones opuestas a velocidades muy cercanas a las de la luz y se hacen chocar. Y una vez que chocan esas partículas subatómicas se rompen ¡pum! Y son detectadas por supercomputadoras. Y esas coaliciones luego son interpretadas por matemáticos y por físicos que establecen el modelo de partículas. Con esto termino el día de hoy. Esto es lo que conocemos hoy en día del mundo cuántico. Las cosas más pequeñas que forman la materia ya no son los átomos, son las partículas subatómicas. Se dividen en 3 grupos. Las que están en verde se llaman leptones. Y ahí tenemos uno muy famoso, el electrón. Las que están en morado se conocen como quarks. Y las hay de 6 tipos: up, down, charm, strange, top and bottom. Y tenemos otras llamadas bosones. Y aquí, como siempre pasa en el mundo cuántico, los conceptos se empiezan a mezclar. Los bosones son partículas que no tienen masa. Claro, ¿no? Tienen que ver con la fuerza nuclear, tienen que ver con varias cosas bien interesantes. Aquí vamos a dejar el día de hoy. Este es el modelo estándar de partículas. Mucho de lo que sabemos del modelo estándar se lo debemos a este señorón, Richard Feynman. Un tipazo.
de tipazos, un físico de físicos, un científico de científicos. Sumamente alivianado y brillante. Siguiente clase, si ustedes así lo desean, hablaremos de la composición de quarks, de protones y neutrones. De aquí nos pasaremos a entender las tres partículas clásicas, protones, electrones y neutrones. A su vez, estandarizan tres parámetros a nivel atómico, que es la masa A, la carga Q y el número atómico Z. Después veremos qué pasa cuando se altera el valor de Q, qué pasa cuando se altera el valor de Z y qué pasa cuando se altera el valor de A. O sea, isótopos, reacciones nucleares y procesos redox, reacciones y aniones. Y finalmente, revisaríamos las bases del modelo atómico de Bohr-Sommerfeld para pasar a orbitales y configuraciones electrónicas. Repito, si esto no les agradó, más nos volvemos a ver. Si están interesados en seguir, adelante. No tienen que ser todos, quien guste. Nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Y qué curioso, estoy viendo un bebé en la pantalla de Fanny. Muy bien. Sería todo por hoy. Gracias por su tiempo. Seguimos en contacto. Gracias, profe. Al contrario. Muchas gracias, profe. Gracias. Profe. Gracias. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos a todos. Adiós, Javi. Chao.